Buenas tardes, Inge. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Unas breves indicaciones nomás para la próxima semana. Hay una prueba teórica final que va a ser realizada el 17 de septiembre, es decir, el siguiente viernes. Esa será la última prueba. ¿Qué más? La próxima semana, puesto que hay 70% que está constituido por las consultas, en este caso ha sido la consulta del servidor, que eso vale 3 puntos. La consulta de engines vale 3 puntos. Y habrán deberes que serían sobre 1 punto, y con eso sería el 70% de lo que corresponde a la parte de deberes y consultas. Recuerden ustedes que hay 2 pruebas teóricas. La una ya se ha dado y la otra la darían el siguiente viernes. Y cada una valdría el 15%. Con eso se tiene el 100% de la nota. Por otro lado, dejen decirles que los deberes voy a mandarles para que se hagan en este mismo rato, que consulten preguntas sobre estos temas, ¿sí? IP tables, VPN y proxy. Así que las consultas irán, o más bien los deberes irán en ese sentido. Contestar preguntas en ese momento en la clase sobre IP tables, VPN y proxy, ¿sí? Entonces, estos son los 3 deberes que yo les voy a mandar. El puntaje de cada uno será 03, 03 y 04, ¿no? Ya le voy a poner el puntaje aquí. Y bueno, pues eso deberían subirle en la misma clase, ¿sí? Bien, creo que nada más al respecto. Yo creo que ahí estaría todo. Y bueno, pues ahorita se quedarían solamente, si es que desean, se quedan todos, pero si no, solamente es obligatorio para los grupos que faltan, ¿no? Los grupos que faltan. Ya, Inge, creo que sí. disculpe, no entendí muy bien. La parte de los deberes que dice que son para consultas, ¿para cuándo dijo que era? La próxima semana les indicaré, son sobre 3 temas: IP tables, VPN y proxy. Es decir, miércoles y jueves se dedicarán a hacer esos deberes en clase, pero esos deberes básicamente consistirán en contestar ciertas preguntas, ¿sí? Ah, ok. Por ejemplo, de IP tables, quisiera que tengan claro ahí cuál es la precedencia que existe entre, por ejemplo, IP tables, los wrappers y XNet, ¿sí? Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una pregunta. Y preguntas de ese tipo serían contestadas en la misma clase para que suban ese mismo día, ¿sí? Ok, Inge, gracias. Ya. Bueno, entonces, como les decía, no es obligatorio que se queden todos. Los que han expuesto podrían salir y solamente me quedaría con aquellos grupos que faltan, ¿no? La exposición. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego. Grupo 1, grupo 10, 6, 8.
A ver. 1, 10, 6, 8. Uno, 10, 6, 8, 5, 9 y 2. 9, 2 y 4. Bueno, son 3 grupos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 3 grupos los que faltan, así que vamos con el grupo 3. Buenas tardes, Inge, ya le compartimos. Ya, muy bien, gracias. Buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo 3 y ahorita daremos una breve exposición acerca del proyecto bimestral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como introducción se describirá la configuración de un servidor CentOS 7 con servicios web, DHCP, DNS, Telnet, todos estos integrados a la par. Y Por favor, no se olviden de activar las cámaras. ¿Sí? ya, Inge, perdón. Todos los del grupo, ¿no? Ya, es importante mencionar que dicha implementación maneja dos subredes diferentes y dentro de esta implementación se manejaron todos los conceptos aprendidos durante el transcurso de la materia. Siguiente diapositiva, por favor. Primero se hablará acerca de las interfaces que se implementaron. Es así como se tiene una primera interfaz que es para la red, que es para la primera subred en el primer adaptador y en el segundo adaptador se trabaja con la segunda subred. Es decir, como en la figura superior se puede analizar que en la interfaz EMP0S3 se tiene la subred cuyo tercer octeto es 1 y en la interfaz EMP0S8 se tiene la subred cuyo tercer octeto es el 2. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar de las subredes se tiene la siguiente topología. Se tiene el servidor CentOS y 2 hosts, donde a cada interfaz, como ya se lo mencioné anteriormente, se le asignó la subred cuyo tercer octeto es la 1 y como se puede ver en la primera tabla, se tiene que la dirección de red es la 192.168.1.0. El primer host sería el punto 1 y el último host sería el 254. Es así como se tiene 254 hosts. Y la dirección de broadcast es la 1.255. Ahora, en el caso de la segunda subred, se tiene de la misma manera lo anteriormente descrito, con la única diferencia es que el tercer octeto es el 2. Siguiente, por favor. Lo anterior mencionado es importante para la configuración de DHCP, que es el protocolo de configuración dinámica de equipos. Como se puede observar, se configura la subred, se configura la dirección que se utilizará para el router, la máscara y el rango en el cual será posible la asignación de las direcciones IP para cada uno de los hosts. Como se pedían las dos últimas 5 direcciones, iría desde la 250 hasta la 254. Esto en el caso de la interfaz, de la primera interfaz. Y en la segunda interfaz se manejan los mismos rangos con la única diferencia del número 2 en el tercer octeto. Es importante mencionar que para esto se configuró, se modificó el archivo etc hcp.hcpd.conf. Siguiente, por favor. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar sobre la configuración de Telnet y Xnet. Para este caso, para configurar Xnet, primero se instaló el servidor Telnet, para de esa manera obtener el demonio con el que va a utilizar Xnet. Esto se lo hizo con el comando yum install telnet server telnet. A continuación, se crearon dos archivos en el directorio etc xnet.d. Se creó el archivo telnet y telnet1.
en cada uno para una interfaz diferente. La configuración de estos se parecía bastante, pero difería en los tiempos de acceso, como se especificaba en cómo se daban las especificaciones para realizar el proyecto. También se ligó a cada uno de los archivos a su respectiva interfaz, así se tiene que el primer archivo está ligado con la dirección 192.168.1.1 y el segundo archivo con la 192.168.2.1. Para la configuración de HTTP, creamos 3 hosts virtuales, ya que nos pedían 3 dominios distintos. En este caso, colocamos igual el nombre del servidor, el alias, el root donde va a estar guardado, donde está guardado el documento con el código HTML y las demás carpetas para la recepción de errores. Ya como dije, habían sido 3 y escuchan en este caso el puerto 80 para HTTP. Ahora, a continuación, vamos a hablar sobre la configuración del servidor DNS, que está a cargo de mi compañero. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar acerca de la configuración del servidor DNS. Como sabemos, el sistema de nombre de dominio es un servicio que habilita un enlace entre nombres de dominio y direcciones IP con las que están asociados. Es decir, asocia una IP con un nombre debido a que los nombres son más fáciles para memorizar que unos números que no tendrían sentido a simple vista. El archivo etc-host nos permite asociar las NIC creadas en el servidor a sus IP con sus nombres de dominio. Esto se realizó en primera instancia como modelo de pruebas debido a que teníamos las dos NIC y queríamos probar simplemente asociándolos de esta manera. También tenemos el archivo etc-resolve, que contiene una lista de direcciones IP para que sean resueltas en el campo search. El campo nameserve nos permite asociar la IP. Esto se suele crear automáticamente en los hosts cuando estas se asocian a nuestro servidor DNS, aunque nosotros también nos podemos modificar para que cuando quiera resolver algo busque estos archivos y pueda resolver. Siguiente, por favor. Para la configuración del archivo etcmain.com, contiene un conjunto de sentencias que permiten configurar los servidores de nombre de servicio. La sección opciones define la configuración global del servidor DNS y los parámetros que tendrá este por defecto. Entre los principales parámetros que tenemos el listen on, que nos muestra el puerto al cual vamos a escuchar. En nuestro caso fue el puerto 53. También tenemos el listen on versión 6, que es una versión, es una configuración del puerto para IPv6. Tenemos el directory, donde será el directorio predeterminado del servicio. Tenemos un file donde se envía la información en caso de bloqueo, allow query, que nos indicará las direcciones que pueden consultar el servidor. Nosotros tenemos configurado el allow query para todas las direcciones. Siguiente, por favor. La configuración del archivo etcmain.com. En la siguiente sección se definen las zonas, las características de la zona y archivo donde se encuentra su configuración. Por ejemplo, tenemos la zona dominio 1, el tipo que es maestro y cómo se va a llamar el archivo de esta zona. También tenemos un parámetro que se llama include, que nos va a mostrar los archivos extra que se encuentran, que van a ser como que si se encontraran en este propio archivo. O sea, es un enlace entre los archivos para poder tener mejor organización en nuestro servidor. Siguiente, por favor. Ya. En los archivos de configuración de las zonas contienen los dominios de las zonas. Se mencionan en el archivo etc.name.com y contiene detalles del servidor DNS al cual pertenece el dominio. Tenemos el carácter @ que es un alias para el dominio. Tenemos SIN, que significa un registro adyacente de Internet. Tenemos SOA, que define quién es el servidor de nombres autoritativo. Contiene las asociaciones de los nombres a IP. Siguiente, por favor. También tenemos que configurar los archivos de zonas inversas. Se usan para traducir la dirección IP a un nombre de dominio. Se parece al archivo anterior de la zona estándar y tiene los registros PTR,
que son pointers, son apuntadores que tienen para poder hacer la búsqueda inversa. Ahí podemos ver que tiene el número 1 para todos los dominios, y tiene el número 2 y a los nombres que apuntarían estas direcciones IP. Siguiente, por favor. A las conclusiones y recomendaciones que llegamos son las siguientes. Un solo servidor puede administrar varias páginas a la vez, por lo cual se deben tener separados los directorios que contienen los distintos archivos HTML correspondientes a cada página, así como el resto de las características. Dado que Telnet es un servicio inseguro, es recomendable establecer varios métodos de control sobre esto con Xnet, tales como el establecimiento de horarios de acceso o que exista un límite de sesiones simultáneas bastante pequeño. La implementación en Telnet en una red permite establecer una conexión remota entre hosts. Sin embargo, su uso no es recomendable debido a que la información es transportada de manera no encriptada previo a su transmisión, por lo que cualquier atacante podría leer el contenido de nuestros datos. La implementación de un servidor DNS dentro de una red es necesaria debido a que se puede utilizar la traducción de URLs a las direcciones IP, con lo que el entorno se vuelve más familiar para el usuario. Y utilizar archivos para las zonas DNS que se encuentren ubicados en otras carpetas con permisos restringidos, pues permite que estos no sean comprometidos si alguien configura el archivo principal. Y eso sería todo. Vamos a proceder con la demostración. Muchas gracias. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a presentar la demostración. Permítanme compartirles la pantalla. Ya. Primero, un momento. Ya. Primero les voy a hacer la demostración con DHCP. Como ya dijeron mis compañeros, se puede ver, viendo el estatus del DHCP, podemos ver que está activado, o también se puede hacer un tile--100F para ver en los logs los mensajes. Entonces, lo primero que voy a hacer es apagar la tarjeta, volverla a conectar, tanto del un host como del otro host. Y nos dirigiremos hacia el log. Ya. Aquí se puede observar en las líneas finales que ha sido asignada la 1.251 al host 1 y la 2.51 al host 2. Entonces, para verificar, podemos hacer un IPA. Aquí este es el host 2, Ubuntu host 2. Y se le ha asignado la 192.251, como revisamos en los logs. Ahora el siguiente, en el host número 1, podemos hacer lo mismo. Perdón. Realizamos un IPA y podemos comprobar que se le ha asignado la 1.251. Ya. Ahora, para verificar Telnet, podemos igual hacer un estatus del archivo que nosotros utilizamos, que es Xnet. Podemos observar que está corriendo y vemos el estatus del Telnet Socket, que debería en este momento estar desactivado. Ya. Como nos decían en las especificaciones, el host 2 era el único que podía estar en este momento activado. Entonces, colocamos un telnet a la IP, que es 292.68.2.1. Podemos ver que se demora un poco. Ya, entonces ingresamos. Y ya estaríamos adentro. Ahora comprobamos con el host número 1. Lo mismo, telnet. Ay, ya creo que me equivoqué. Escribe un usuario nomás y en el siguiente intento le escribes bien. Se me quedó. Ya. Usuario. Ya. Podemos ver que está desactivado. ¿Está Ahora, desactivado? Es que sí. eso no entendí bien porque... La conexión, a veces dice- es que me confundí con lo que está de aquí. Entonces, A a ver, la pero ¿cuál es la 1.1, que no tiene Telnet ahorita? la que no tiene telnet es esta.
es esta. Si hago un telnet a la 192.168, 2.1, no me va a dejar entrar. Ay, ya me confundí. A ver. La que tiene telnet es la del host número 2. Que es esta de aquí. Porque si hacemos un IPA, nos puede dar las que tenemos acá. Mientras que la 1 ya. Si hago un telnet a la 192.168, me sale que está cerrado. Me estaba confundiendo con la de aquí. Y hágale Sí. un telnet a la misma dirección IP desde aquí. A ver, control C. Telnet a la 192.168. Ahí sí me deja ingresar. Ya. Ya. Ahora procedo a verificar la parte de las páginas web. Ya. Entonces, abrimos otro browser y colocamos www.dominio2.com. Se me va a demorar un poco y lo mismo desde el usuario número 1, desde el host número 1. Se me demora un poco. Qué raro que se demore tanto. Sí, no sé por qué me daba eso. Se me demoraba bastante. Pero sí me resolví. Aquí está. Esto es de la 1. Aquí está de la 2. Y aquí está de la número 3. Y creo que eso sería todo. En este caso que se está demorando también porque el código que usamos para las páginas era un poco grande, tenía código CSS también, entonces creo que se está demorando en cargar también los detalles. Ahí está. Pues igual es demasiado. Con CSS no es que se demora tanto tampoco. Pero bueno, no importa, está funcionando ya. Listo. Bueno, voy con otro grupo. Gracias, Inge. A ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7. Sí, Inge, ya le comparto ahorita. Ya. Ahí no sé si ya se puede ver, Inge. Sí. Ya. Ok, buenas tardes con todos. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 7 y les vamos a presentar sobre la realización de nuestro proyecto, las configuraciones que realizamos para que se realice todo lo solicitado en la hoja guía. Bueno, en cuanto al escenario, tenemos que vamos a utilizar un servidor CentOS con 2 tarjetas de red, las cuales se van a conectar a 2 hosts, el host 1 y el host 2 respectivamente en cada tarjeta de red. Y también es importante mencionar que estas tarjetas de red van a estar en diferentes redes. La primera tarjeta o el primer adaptador va a estar en la red 192.168.1.0
y el adaptador 2 va a estar en la red 192.168.2.0. También se nos pide realizar, tener servidores internos XDNet, DNS, DHCP, HTTP y Telnet. Y de igual forma con XDNet permitir el tráfico Telnet para el host 1 desde las 8 hasta las 12 y en el host 2 desde las 12 hasta las 28 horas. También vamos a instalar o instalamos un servidor DNS mediante el cual se van a realizar la resolución de los nombres de dominio. Bueno, la primera configuración que realizamos fueron la de los adaptadores. Nosotros no utilizamos otro programa externo como en casos anteriores de algunos grupos que utilizaron GNS3 para conectar los hosts. Nosotros creamos dos redes internas llamadas INET 1 y la red interna INET 2. La red interna INET 1 pertenece al adaptador 1 del servidor y va a pertenecer a la red 192.168.1.0. A esta se va a conectar el host 1. Y el adaptador 2 pertenece a la red interna INET 2, perteneciente a la red 192.168.2.0 y esta se conectará al host 2. Realizamos las configuraciones de las direcciones IP de las interfaces de acuerdo a lo solicitado. La dirección IP 192.168.1.1 fue asignada a la tarjeta de red 1 y la dirección 192.168.2.1 fue asignada al adaptador 2. Los archivos de configuración de estos están dentro del directorio etc sysconfig network script. Ahí encontramos los archivos de configuración de las dos tarjetas de red, las cuales son la NP0S3 y la 0S8. Bueno, el primer servicio... Jorge, ¿puede ir atrás otra vez, por favor? Es que la S8 dijo, pero no le veo la S8. Está acá abajo. Creo que sí se nos fue el nombre de aquí. En la línea 14 del... ¿Pero eso tienen ahorita o qué? ¿O es Eh, solamente una falla aquí? Sí, solo es una falla aquí. Ya. Ujú. Ya, el primer servicio que realizamos, el cual instalamos, fue el servicio web mediante Apache y la creación de los anfitriones virtuales. Para instalar este servidor lo hicimos mediante el comando yum-y install http y también paramos los firewalls para no tener inconvenientes con las conexiones que se realizan. Perdón. De igual forma, para iniciar este servicio utilizamos el comando service httpd start. Para la creación y configuración de los anfitriones virtuales, se crearon 3 directorios raíz, uno para cada dominio. Esto lo hicimos mediante el comando mkdir-p y la ruta donde se va a crear el directorio raíz, que en este caso fue var www.dominio1.com. En este caso utilizamos la opción -p de mkdir, la cual nos va a permitir crear los directorios HTML y log con el mismo comando. Dentro del directorio var www.dominio1.com se creó el archivo index.html, el cual básicamente nos va a permitir comprobar que se están leyendo los directorios raíz correctos y se están interpretando de manera correcta. Estos también se crearon para cada uno de los dominios. Bueno, y continuando con la configuración de anfitriones virtuales, se procede a la creación del archivo virtuales.conf, ya que será el archivo el cual será leído por el demonio. Como podemos ver aquí, con el comando touch creamos el archivo virtuales.conf en el directorio etc http confd y el contenido se encuentra aquí, el cual mantiene 3 secciones para cada anfitrión virtual. En cada sección se especifica lo que es el nombre del servidor, documento raíz, el documento en el cual se almacenarán los logs. Eso sería, y también el puerto en el cual se trabajará, como en este caso trabajamos como HTTP, sería el puerto 80. Siguiente, por favor. Ahora,
tenemos que especificar lo que es una política universal, ya que trabajamos con Apache. Entonces, esto se efectúa mediante el comando cbul-p http de unified 1. A partir de ello se requiere comprobar el contexto, que es el Linux de los directorios que fueron creados en los pasos previos. Entonces, como podemos ver aquí, el contenido es httpd -sys-content. Entonces, esto debemos cambiarlo con el comando cmanage fcontext -a-t httpd -log-t. Entonces, de este modo, lo que se hace es permitir que Apache genere archivos de registro de aplicación web y se realice anexos en ellos. Siguiente, por favor. Yo estoy un poco perdido ahí en eso que dijo Semanés y no le veo. Sí, acá en la gráfica inferior Ya. se encuentra el Ya, ya. comando cmanage con el cual hacemos esos cambios del contexto de Ujú. Linux. Ya, ahora lo que se hace es establecer el comando que está aquí en la primera gráfica, que es restore-r-b y /var/www dominio.com log. Esto se hace para aplicar los cambios que se efectúan en los contextos. Lo que es -r actualiza cada archivo existente para que se aplique el nuevo contexto, y -b imprimirá los cambios que efectúa este comando. Esto se puede comprobar también a través del comando ls-dz y la ruta en la cual se encuentran los logs de cada anfitrión virtual. Entonces podemos ver aquí que el contexto ha sido cambiado. Ya tenemos el contexto http de-log-t. Y por último restaría por reiniciar el servidor. Ahora tenemos lo que es la configuración del servidor Telnet, y el cual será controlado por el servidor Excinet. Entonces tenemos que primero ejecutar el comando yum install -telnet-server para poder instalar el paquete del servidor Telnet. A partir de ello podemos arrancar el servidor a partir de systemctl start telnet.socket. El sudo puede ser obviado si es que estamos trabajando como root. También tenemos aquí que para instalar CNET ejecutamos el comando yum install -ysinet, y tenemos que tener en cuenta que para que CNET y Telnet trabajen en conjunto, Telnet debe estar en este caso desactivado. Aquí se puso este comando únicamente para especificar cómo se puede arrancar el servidor Telnet, pero cabe recalcarse que debe estar Telnet desactivado para que CNET pueda controlar los procesos que este efectúe. Aquí se puede ver los archivos de configuración, en donde básicamente se puede observar el access time, el cual especifica el tiempo en el cual se puede acceder al servidor. Para el host 1 sería desde las 8 hasta las 12, como se especificó al inicio, y para el host 2 desde las 12 hasta las 8, y también se especifica comando bin, el cual hará que se distinga el trabajo de cada tarjeta en cada host, como se especificaron en las configuraciones iniciales. Bueno, a continuación vamos a seguir con la instalación del servidor DNS. El primer paso que nosotros seguimos es instalar el servicio. Para esto usamos el comando yum install ping-utils. Una vez instalado, teníamos que comprobar que nuestro servidor esté funcionando bien. Para eso iniciamos el servicio con systemctl startname. Una vez que hemos comprobado que está funcionando, podríamos iniciar nuestra configuración. Para esto nos dirigimos al archivo de configuración etc.naimet.com, y lo primero que nosotros definimos es configurar el listen on port, que va por el puerto 53, y lo que hicimos ahí es mandarle las interfaces que nos dirán las peticiones, que recibirán las peticiones de nuestro servidor. Algo también importante es la opción allow query, que esta nos permite especificar los diferentes hosts a los cuales estará permitido que los clientes accedan al contenido de DNS. Luego, más abajito en este mismo archivo, lo que nosotros hicimos fue configurar dos zonas. Lo que tratamos de hacer es crear una zona que abarque tanto las dos interfaces, que sería la 1.1 y la 2.1. Por esa razón, nosotros tenemos nuestra zona inversa solo con los dos primeros octetos de nuestra red. Siguiente, por favor. Una vez que nosotros hemos creado nuestras zonas, lo que nosotros hicimos fue configurar los archivos que van a comandar dichas zonas. En este caso, en la primera se puede ver la zona directa, que nosotros lo que creamos fue prácticamente nuestro servidor, que va a estar escuchando a la 2.1 y a la 1.1.
y ocupamos el comando cmd para nosotros, como decir un apodo o algo así, para decir que nuestro servidor se comunica a www.dominio.1 y así sucesivamente para los dominios restantes. Por otro lado, en nuestro servidor inverso, hicimos es tomar los dos últimos octetos de cada interfaz. Esto con el objetivo de que nosotros podamos tener nuestro servidor activo y escuchando para los diferentes dominios. Siguiente, por favor. Una vez que nosotros hemos configurado nuestros archivos, lo que hicimos es que darle todos los permisos, por eso usamos chmod 77, tanto a los archivos directa e inversa, y fue necesario también que nuestros archivos estuvieran añadidos al grupo NAMET. Es por esta razón que nosotros ocupamos del comando chgrp NAMET, tanto directa como inversa. Una vez terminado eso, lo que procedimos fue reiniciar nuestro servidor con systemctl restart name. Para la configuración de DHCP, primero procedimos a instalar nuestro servicio. Para eso ocupamos el comando yum install DHCP. Una vez iniciado, igual comprobamos que esté funcionando correctamente. Usamos el comando system start DHCP. Y una vez que hemos constatado que está funcionando, realizamos la configuración en el archivo que está contenido en etc DHCP. El archivo que se encuentra en este directorio es dhcpd.conf. Como se puede ver, lo que nosotros hicimos es dividir dos grupos. El primer grupo que va a estar controlado para la interfaz 1 y el segundo grupo para la interfaz 2. El primer grupo, como se puede observar ahí, nosotros hemos puesto que va a escuchar va a dar una máscara de la 255.255.255.0, máscara 24, y un broadcast que va a ser a nuestra última dirección, que es la 2.55. El primer caso es para la 1.255 y otra para la 2.55. También nosotros hemos definido nuestros rangos. El primer rango va a incluir desde la 1.250 a la 1.254. En cambio, nuestra otra interfaz va a estar comandada en el grupo de la 2.50 a la 2.54. Una vez realizado todo esto, lo único que nos queda es reiniciar el servicio. Sí, y ahora vamos a proceder con las pruebas de funcionamiento. Para este caso utilizamos dos máquinas para los clientes, representar el host 1 y host 2, dos máquinas Kali Linux. Al lado izquierdo de la pantalla tenemos el host 1 y al lado derecho de la pantalla el host 2. Como podemos ver, en cada uno en este momento se encuentran desactivadas las interfaces, por lo que no tenemos una dirección IP asignada a las interfaces, ni tampoco tenemos definido una dirección de un DNS. Entonces, si también vamos a verificar que está trabajando el DHCP en nuestro servidor CentOS. Entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestra tarjeta de red. Y como podemos ver, aquí ya se ha asignado una dirección IP, la cual es la 1.250, la cual es la primera de nuestro rango. También podemos verificar que se tiene ya dirección IP del servidor DNS, que en este caso es la dirección de la interfaz del adaptador 1 de nuestro servidor, que es la 192.168.1.1. De igual forma, en el host 2 podemos verificar que ha sido asignada la dirección 192.168.2.250, la cual es la primera de este rango. Y de igual forma podemos verificar la asignación del servidor DNS, que es la dirección de la tarjeta de red a la cual se encuentra conectado. También podemos realizar las pruebas haciendo un ping de la resolución a cada uno de los dominios. Como podemos ver, se resuelve a la dirección 192.168.1.1 y de este lado también podemos realizar desde el host 2 un ping a uno de los dominios.
De igual tenemos la respuesta y la resolución a la dirección 192.168.2.1. Es en cuanto a las pruebas de lo que es DNS y también de DHCP. Perdón, hágale También un pin al dominio 2. desde cualquiera, ¿Por claro. qué resuelve 192.168.1.1 en el dominio 3 y en el otro caso 2.1? Porque como le habíamos mencionado anterior, en el servidor DNS nosotros configuramos que se escuche el DNS por las dos interfaces. Entonces a al host 1, como está en la red 1.0, el servidor DNS para este caso es la dirección del adaptador de red a la que está conectado, que es la 1.1. Y en este caso es la 2.1, que es de la red 2, porque es el host 2. Ya, Nuestro bueno, era servidor en el DNS está dominio. escuchando por ambas interfaces. Ya. Entonces en el host 1 me va a resolver para los tres dominios la misma dirección, el 1.1. Ujú. Y en el host 2 se va a resolver para el 2.1. 2.1. Ya. Para los tres dominios. Ujú. Listo. Eso en cuanto a las pruebas de funcionamiento de DHCP y del servidor DNS. De igual forma podemos realizar las pruebas de Telnet con XINet, en el cual primero vamos a verificar que se esté corriendo XINet en el servidor. Y podemos ver que igual se están corriendo dos servicios, que están activos dos servicios. Esto porque se han configurado dos archivos para cada una de las interfaces. Entonces, a esta hora del día, desde el host 1, no vamos a tener conexión al servidor, por lo que tenemos este mensaje. De igual forma, podemos verificar esto en los logs. Con un tail -f de var log message. Y si intentamos conectarnos desde el host 1 igual, otra vez vamos a ver que no es permitido. Entonces se tiene un fail. Porque a esta hora del día el host 1 no va a tener permitido la conexión mediante el telnet. Y desde el host 2 podemos realizar un telnet a la 192.168.2.1 y este sí se nos permite realizar. Intentamos entrar a 1 y se realiza la conexión exitosa. Y aquí tenemos igual la verificación en los logs de la parte de telnet. Y de la parte del servidor web, igual. Podemos navegar por los dominios HTTP, dominio 1, y ahí se encuentra el dominio 1 trabajando. Ay, me equivoqué. HTTP. www. El dominio 2 y el dominio 3 para el host 1. Y igual en este caso para el host 2 tenemos el dominio 1, el dominio 2 y el dominio 3. Ujú. Y con eso terminaríamos nuestra presentación. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Felicitaciones. O sea, me encantó la presentación, me encantó cómo demostraron, porque se nota que dominaban el tema, además que no trabajaron, por ejemplo, en la cuestión del DNS con las mismas subredes que trabajan otros estudiantes, otros grupos, sino que lo hicieron con grupos. Eso me encantó también. Y luego, pues la demostración que fue bastante clara, ¿no? Porque muchos presentan, por ejemplo, las pantallas de estas sin que yo sepa cuál es el host 1 y cuál es el host 2. Aquí estuvo muy claro todo. Así que, y además,
primer grupo que lo hace en el tiempo, pero preciso. Así que eso indica que ustedes se prepararon bastante bien. Bueno, pues no, gracias y felicitaciones, muchachos. Y vamos, bueno, con el último Sí, grupo, muchas el gracias. grupo 11. Listo, Inge, ya le comparto la pantalla. Ya. Si activaran las cámaras, por favor, no se olviden. Sí, Inge. Ya. Ya. Listo, Inge. Tal vez me voy a confirmar si está viendo la pantalla. Sí. Ya. Sí, ya nomás. Ya, listo, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 11 y vamos a exponer nuestro proyecto final de aplicación de Internet. Los integrantes son Joel Chicaiza, Steven Jiménez, Jonathan Villarreal, mi persona, y Andrés Yesa. A continuación les voy a hablar sobre una introducción del proyecto final, en la cual se implementará un servidor en CentOS 7 habilitado en estas dos tarjetas de red, donde se configurará cada uno de los servicios implementados a lo largo de la materia, como son Telnet, DNS, DHCP, HTTP y CINET, con una configuración específica donde mediante Telnet se permitirá el tráfico en un rango de hora específico para cada uno de los hosts y el servidor, mientras que con DHCP se otorgará un direccionamiento IP en rangos específicos y se podrá acceder a los servicios web establecidos en dominios específicos, mostrándonos la información especificada en index.html. A continuación les voy a hablar sobre una preconfiguración que nosotros hicimos. Como nosotros en todo el largo de la clase, de todo el semestre, hemos implementado varios servicios, nosotros para precaución, nosotros procedimos a deshabilitar todos los servicios que teníamos implementados. Por ejemplo, aquí podemos ver los servicios disponibles mediante el comando systemctl list units type service, en el cual nosotros vamos a visualizar todos los servicios que están disponibles. Nosotros vamos a deshabilitar todos los servicios para que no tengamos ningún conflicto, en el cual aquí tenemos CNET, Telnet, también tenemos SSH, FTP, HTTP, y nuestros servidores de correos que utilizamos anteriormente, que fue Zenmail y Doublecode. Y siempre tenían una consideración en la cual nuestro firewall, para el funcionamiento de los servicios, se desactiva el firewall para no generar ningún conflicto entre los servicios implementados mediante el comando systemctl stop firewall y para deshabilitar los systemctl disable firewall. A continuación vamos a hablar sobre la configuración. Aquí les presento la configuración de interfaces en la cual nosotros configuramos la interfaz ENP0S3, que está a mi lado izquierdo, y nuestra interfaz ENP0S8, que está a mi lado derecho, los cuales se encuentran en los archivos etc sysconfig network scripts y fsfg ENP0S3, y de nuestra interfaz en nuestro archivo etc sysconfig network scripts y fsfg EPN0S8, los cuales están visualizados en las imágenes. A continuación les voy a hablar sobre CNED y Telnet. Bueno, como ya sabemos, CNED es como conocido como un servidor de servidores, dado que permite paso a una petición al servicio solicitado, abriendo un puerto en ese instante para que no se consuman muchos recursos en el sistema. Y Telnet es un protocolo el cliente servidor, el cual permite control remoto de los ordenadores por medio de entradas y salidas basado en texto, y el puerto que utiliza es el 23. A mi derecha tengo los comandos para instalar Telnet, en el cual en este caso, para que no consuma muchos procesos, porque debe estar desactivado el Telnet cuando nosotros estamos implementando en CNED, entonces lo tenemos desactivado. Y aquí tenemos los comandos que nosotros utilizamos para instalar, el cual es install -y Telnet server, y para inicializar, habilitar y verificar el servicio, tenemos systemctl stop telnet.socket, systemctl disable telnet.socket, y systemctl status telnet.socket. Y a mi izquierda tenemos las configuraciones para CNED, que son para instalarlo es install -y CNED, y para iniciarlo, habilitarlo y verificar el servicio que se emplea, vamos a poner systemctl start CNED, systemctl enable y systemctl status CNED. A continuación tenemos la configuración
de nuestros ficheros, en la cual nosotros tenemos a nuestro lado izquierdo, tenemos el archivo que nosotros configuramos es etc cinet ttn host 1, que es para nuestro host 1, en la cual nosotros debemos tener en cuenta que el acceso, el tiempo de acceso para nuestro host 1 nos decía la hoja guía que nosotros debemos configurarlo de 8 a 12 y para nuestro host 2, en la cual debía estar configurado de 12 a 20 horas. A continuación les voy a hablar rápidamente sobre unas pruebas de funcionamiento, pero en las cuales nosotros ya lo vamos a visualizar después, al final. En la cual nosotros verificamos que realmente se conectó, que hubo un tráfico de telnet entre el host 1 y el servidor de 8 a 12 de la tarde y entre el host 2 que era 16 y 19 de la tarde. Y todo esto lo podemos visualizar en el archivo var log secure, que va a ser en el cliente 1, que es nuestro host 1, e igualmente para nuestro cliente 2. Que igualmente lo encontramos en el var log secure, pero en este caso del host 2. A continuación, mis compañeros les voy a explicar más. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que implementamos en DNS. Siguiente, por favor. Bueno, para nuestros servidores de DNS implementamos una zona directa y dos zonas inversas. Las dos zonas inversas se van a implementar para cada interfaz. Siguiente. Bueno, como configuración inicial, bueno, podemos hacer la instalación de las utilidades del servidor DNS y los comandos que utilizamos para iniciar, activar el inicio y el estado del servicio. Named. En este caso utilizaremos Named y no el servicio DNS encerrado. Por lo cual Named chroot debe estar desactivado. Siguiente. Ya. Para nuestro archivo de configuración named.conf tenemos que tener las siguientes configuraciones. Para configuraciones globales de lo que es el servidor, tenemos que establecer el puerto a través del parámetro listenOn, que sería el puerto 53, y cualquier dirección para lo que es el servidor de DNS. También tenemos lo que son los directorios de los archivos de configuración, que se encuentra con el parámetro directory, y también lo que son importantes, lo que es el allow carry, que son para definir las direcciones IP que pueden realizar las consultas al servidor, que en este caso sería cualquiera. Tenemos la zona directa, la configuración de la zona directa y las dos inversas. En este caso, para la zona directa se configuró lo que es la grupo11.com, que sea de tipo master, con este siguiente archivo. Y para las zonas, lo que son inversas, con las direcciones IP de las interfaces configuradas. Siguiente. Siguiente. Eso, listo. Bueno, para la primera zona, para la zona directa, tengo que tomar en cuenta que esto para la creación de este archivo tiene que estar con los permisos 644 y tiene que estar con los propietario y el grupo que es root y named. Para los parámetros tenemos los siguientes. En este caso será el nombre del servidor, será establecido con el parámetro ns con el nombre dns.grupo11.com. También se implementó algo extra. La idea era implementar un correo electrónico, por eso está configurado aquí el correo.grupo11.com a través del parámetro mx. Bueno, para poder hacer las correspondencias, únicamente se implementó a través del nombre del servidor y las interfaces. En este caso, se utilizó la dns.grupo11.com con las direcciones de la interfase .1.1 y 2.1 a través del parámetro A. Y para las demás nombres, solo se hizo una correspondencia entre nombres al servidor, al nombre del servidor principal dns.grupo11.com. Por eso el parámetro cne. Siguiente. Tenemos para las zonas inversas, tenemos la única correspondencia gracias a esa correspondencia entre nombres. Solo se hizo una sola correspondencia inversa, que sería hacia el nombre del servidor, dns.grupo11.com, tanto para la zona 1 como para la inversa 1 y para la otra zona inversa. Siguiente. Siguiente. Tenemos aquí unas pequeñas pruebas de funcionamiento para ver esta resolución de direcciones.
tanto la traducción indirecta como la traducción inversa, a través del comando nslookup. Como vemos, cuando colocamos esto con el nombre del servidor ns.grupo11.com, tiene dos traducciones. En este caso sería para las direcciones .2, .1 y .1.1, que serían las direcciones de la interfaz. Pero, ¿qué pasa con las demás? Realmente lo que hace es traducir hasta el nombre original, que en este caso sería el dns.grupo11.com, como lo indica aquí las imágenes, que sería el canonical name, y a través de él realiza las traducciones. Anterior, por favor. Anterior, eso. Bueno, aquí tenemos el NSLOOKUP hacia la traducción inversa con las direcciones, lo cual indica que solo se hará la traducción hacia el nombre dns.grupo11.com. Siguiente. Bueno, aquí las pruebas también se puede hacer con un ping, que ya se verá a continuación. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la configuración de DHCP. Bueno, algunos de los principios básicos de DHCP que tienen que tener en cuenta es tener el servicio instalado a través del comando yum install DHCPD y obviamente los servicios para verificar el funcionamiento, habilitar y iniciar el servicio. Síguelo, por favor. Listo. El archivo que se debe configurar es del dhcpd.conf y se presentan algunos de sus principales parámetros, como authority, que permite la sentencia de ejecución y declaración de la asignación de direcciones IP, la asignación en tiempos en segundos a través de default list time y map list time. También definir las subredes para el cual el servicio de DHCP estará funcionando. En este caso son dos, la 1.0 y la 2.0. También asociada a esta su respectiva máscara de red. Y las opciones de Option Name Server, que es la dirección IP con el que interactúa el servidor y los clientes. Y dentro de esto también se define el cliente 1 y cliente 2. Y dentro del mismo también se define el hardware Ethernet, que es la dirección MAC. Este parámetro es muy importante. Síguele, por favor. Listo. Hablando del último parámetro presentado anteriormente, hardware Ethernet, este tipo el parámetro que debe ir es propio de cada cliente y puede ser observado a través del comando IP para añadirlo correctamente al archivo de configuración de dhcpd.conf. Como pueden ver, en la última línea de cada una de la figura, tanto de cliente 1 como cliente 2, son las direcciones MAC que se debe asignar al parámetro hardware Ethernet. Cámbiale, por favor. Listo. Aprovechando que también estamos en el terminal de los clientes, definimos únicamente el servidor de DHCPD en funcionamiento. Ese es el único a través del archivo 0.network-manager-al-. Una vez realizados estos cambios, habilitando solamente DHCP, se procede a poner sudo netplan apply dentro de los clientes y se regresa al servidor CentOS en este caso y se le reinicia y se verifica su estado de funcionamiento. Cámbiale, por favor. Ahí están algunas de las pruebas de funcionamiento que vamos a realizar. Cámbiale, por favor. Y también a través de la dirección de la interfaz gráfica que presentan los clientes Ubuntu. Cámbiale, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de Nginx. Como sabemos, Nginx es un software de código abierto para servicio web, proxy inverso, almacenamiento en caché, y entre otros. Lo que nosotros realizamos primero es instalar un repositorio en el cual se tiene Nginx mediante el comando yum install -y epel-rels. Después tenemos que volver a actualizar los paquetes instalados, como se sabe, con yum update -y, y posteriormente procedemos a instalar el paquete Nginx con yum install -y Nginx. Y después procedemos a habilitar el servicio y verificar que se emplea correctamente. Para esto utilizamos los comandos que ya sabemos, que es systemctl start Nginx, enable Nginx, status Nginx. Siguiente, por favor. Posterior a eso, configuramos el archivo etc nginx.conf. Este archivo de aquí de configuración nginx.com se especifica el servidor que atenderá las peticiones de los clientes, los puertos de los servicios, los directorios de archivos de configuración log y certificados de SSL. Siguiente, por favor. Ya, por otra parte también, esta parte de aquí se configuró los puertos a los cuales van a atender a las peticiones. Como se puede observar, mediante el puesto listen, vamos a escuchar el puerto 80,
para HTTP y el puerto 443 que es para HTTPS. Como se puede observar, Listen especifica el puerto donde van a escuchar las peticiones, server-name, identifica el dominio que atenderá el servidor virtual, y root nos mostrará la carpeta de archivos web HTML. Siguiente, por favor. Ya, lo siguiente es definir los anfitriones virtuales. Para esto creamos dos directorios, el mkdir/etc en nginx sites available y sites enable, donde en este último está establecido el archivo de configuración para nginx. Para cada dominio, como eran 3, establecimos nuestro propio archivo de configuración, teniendo en cuenta el nombre de cada sitio con extensión .com. Siguiente, por favor. Bueno, una parte también importante de aquí es que aquí configuramos los certificados. Entonces, como se puede observar, aquí colocamos los puertos, donde SSL Certificate nos indica el archivo de la parte pública del certificado, y SSL Certificate Key nos indica el archivo de la parte privada del certificado. Es decir, creamos un archivo autofirmado. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Bueno, me aparece un mensaje que la red está inestable, pero ya. Y por último, configuramos el archivo donde vamos a colocar lo que es el título del archivo index para cada dominio. Entonces, en este caso, se encuentra en la ruta USR, Share, Engines, www.dominio1, y este de aquí va variando dominio 1, dominio 2, dominio 3, .grupo11.com, index.html. Y por último, lo que tenemos que realizar es reiniciar el servicio Nginx y ver el estatus. Bueno, a continuación mi compañero va a hablar de las pruebas de funcionamiento. ¿Me pueden confirmar tal vez también a mi pantallita? No todavía. Ahorita sí. Ya, entonces yo de igual modo también tengo configurado en la parte izquierda de sus pantallas el cliente 1 y el cliente 2. Entonces iniciemos con las pruebas de funcionamiento de DHCP. Como podemos ver, esto puede ser verificado fácilmente a través de la interfaz gráfica. Entonces al ingresarlo solamente observamos la dirección MAC que se encuentra disponible. De igual modo, permíteme un momento. Ya. De igual modo, para el cliente número 2 simplemente se encuentra configurado con la dirección MAC. Si lo habilitamos, listo, podremos observar la dirección IP que se le ha, disculpen acá, la dirección IP que se le ha asignado, y también ahí verificamos de la asignación del servidor DNS. De igual modo para el cliente número 2. La asignación de su dirección IP y la asignación del servidor DNS. Listo. Esto también lo podríamos verificar a través del comando, dentro de nuestro servidor, a través del comando -df /logmessage. Entonces, de acuerdo a las 6.3, donde están 6.3, se realizó la asignación a una dirección de la 1.103 al cliente 1. ¿Y dónde está el mensaje de la 2? Esperen un momento. Aquí está, la 2.101. Verificando que correctamente se realizó la asignación de direcciones IP. Listo. Dentro del mismo, también podremos verificar el servicio Telnet. A ver, Telnet 192.168.1.1. En este caso, como estamos fuera del tiempo estimado para el acceso remoto, no podríamos ingresar. Eso también queda registrado en nuestro CentOS. Aquí está, un fallo del servicio Telnet desde el servicio 1.101. Y como nosotros alojamos para el acceso a través de dos interfaces desde la 2.1, ya que tiene asignado la dirección 1.103, no podrá tener acceso. Listo, referente a esto. Ahora, si nos dirigimos al cliente número 2, podremos realizar un Telnet desde la 2.1, el acceso. Ingresamos para un registro, usuario 1.
y verificamos si efectivamente ingresamos en el servidor. Y como podemos ver, aquí está, se inició desde la 2.101 y el registro del usuario, en este caso, usuario 1. Aprovechando que también estamos en las terminales, a ver, para que sea más claro, podremos aprovechar también la asignación del DNS a través de un ping, a través de los dominios que nosotros asignamos. En este caso, uno de ellos fue el correo.grupo11.com. Y como podemos ver, obviamente llegamos al destino. Listo. También verifiquemos esto en el cliente número 2, pero este haciendo otro ping, también configurado con el DNS. En este caso sería dns.grupo11.com. Listo, también llegamos. Ahora vamos a verificar el servidor web. Verificamos el dominio número 3. Accedemos correctamente y verificamos aquí el dominio, por ejemplo, el dominio 2. A ver. Desde HTTPS en ambos casos. Esto sería todo respecto a las pruebas de funcionamiento. Muchas gracias por su atención. Ya, perfecto. Bueno. También debo decirles que ustedes también fueron un grupo muy, muy bueno. Incorporaron también algunas cuestiones novedosas. Y sí, mis felicitaciones también a ustedes. Creo que hay 3 grupos que se han destacado en esta presentación, en este proyecto. Creo que era el grupo 1, el grupo 7 y el grupo 11, ¿no? Porque lo han hecho muy, muy bien, muy bien. Muy claro, muy ordenado. O sea, la presentación fue bastante clara, bastante entendible, ¿no? Entonces eso me llena de satisfacción. Y ahora yo me pregunto, ya que quedamos solamente, ¿cuántos quedamos? Ya solo estamos 5, son los del grupo. ¿Qué vamos a pasar? Solo los del grupo. Bueno, espero que hayan aprendido, o sea, yo no les he indicado todo, ustedes han aprendido por su cuenta, pero han sido capaces de aprender y capaces de hacer un proyecto que es ya medio completo, ¿sí? Entonces han aprendido algunas cosas y veo que sí llegan a dominar, por ejemplo, esto de los logs, que es algo importante, ¿no? Y creo que al principio no veía que tenían mucha idea, ¿no? O sea, cuando en las primeras clases, ¿no? Incluso se habían olvidado de algunos comandos que ahora han conocido otros nuevos y han recordado los anteriores, ¿no? Entonces, yo me siento muy satisfecho cuando veo grupos como el de ustedes, ¿no? Entonces digo, qué bien, o sea, sí, se aprendió y sobre todo tienen la capacidad de seguir aprendiendo, porque en esto de los servidores pues hay muchas cosas que faltan por ver, pero para eso hacen falta equipos, para eso hace falta un poco más de tiempo, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues yo me siento muy, muy satisfecho con estos 3 grupos que he visto al menos. Perfecto, o sea, porque están innovando también cosas, ¿no? Probando. Sí, y eso es algo que me satisface mucho. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el día miércoles. Sí. Un buen fin de semana. Muchas gracias. 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 Hasta luego.